Buenos días o buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Vamos a ver el siguiente tema rápidamente. Acuérdense que yo les dejé el material y les dejé los videos auxiliares. Las diapositivas también auxiliares también se las dejé. Es decir, las diapositivas principales y unas diapositivas que son auxiliares. Entonces, para que recuerden, este segundo tema se llama fuentes de contaminación del aire. Y lo que pueden ver son las diapositivas auxiliares en caso tal de que las quieran estudiar. Dentro de las fuentes de contaminación del aire tenemos que ellas pueden tener orígenes naturales o antrópicos. Las naturales es, por ejemplo, una erupción volcánica, un incendio forestal, la acción material en polen, y las antrópicas que generan por acciones humanas, como las emisiones industriales, las quemas a cielo abierto, las emisiones vehiculares e incineración. La emisión secundaria no se genera directamente a la fuente. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una emisión de NO2, por ejemplo, y compuestos orgánicos volátiles, al mezclarse estos dos contaminantes van a formar un tercer contaminante en la atmósfera, que es el ozono, y que quizás da mucho más problemas en ciertos momentos que estos dos primeros contaminantes. También muchos contaminantes como el SO2, como el NO2, pueden formar partículas en el aire y esas partículas se llamarían partículas secundarias. Entonces tenemos los contaminantes primarios que son emitidos directamente y tenemos los contaminantes secundarios que se forman en la atmósfera como tal. ¿Sí? Entonces, los compuestos que son emitidos directamente serán los primarios, como compuestos orgánicos volátiles, el NOx y el SO2 y algunas partículas, y los contaminantes secundarios como el ozono y partículas secundarias o el, digamos, el mal llamado estudio. Nosotros entonces tenemos aquí la mezcla de fuentes tanto naturales como antropogénicas, y acá pues entonces estaríamos nosotros los receptores. Las fuentes entonces por grupo son, hay vehículos que tienen a combustión, obviamente aquí no están los vehículos eléctricos, los buques, tampoco están los buques eléctricos, los aeropuertos porque pues hay aviones también a combustión, las industrias que utilizan combustibles fósiles, el sector de la construcción también, porque ustedes al hacer movimientos de arena, al estar haciendo una demolición, al estar haciendo la construcción, pues hay material particular. La quema de biomasa, el uso de leña cuando estamos cocinando, y la resuspensión de suelo, plantas, del polvo marino y volcanes que también pueden ser contaminación. Entonces, les recordándoles que están las fuentes primarias y las fuentes secundarias, emitidos directamente por fuente de emisión o la formal. Dentro de los contaminantes que yo les voy a explicar solamente los más estudiados. Hay muchos más contaminantes, pero entonces ustedes no tienen que aprenderse esos otros. El material particulado es el primero. El material particulado son todas aquellas partículas atmosféricas. Seguramente ustedes van a encontrar también otra definición que es el aerosol. El aerosol también se refiere a estas partículas y bueno, podemos encontrar de varios tamaños, de varias formas y de varias cosas. Aquí lo que podemos ver es una partícula de hollín. La partícula de hollín es muy, muy pequeña. Miren el tamaño, 3 micrómetros, toda la escala grande. Las partículas de cristales que tienen sales y que son las que generan las estructuras. Y las partículas biológicas que son las que causan los hongos, las que causan las bacterias y cosas. La disposición de partículas en diferentes áreas del tracto respiratorio, de acuerdo con el tamaño del promedio de las partículas, lo que podemos ver es que las partículas menores de 10 micrómetros son las que realmente respiramos. Estas partículas son las PM10. Las menores de 2.5, que son las PM2.5, llegan directamente a la bronquios. Y las PM1, que también son muy preocupantes, llegan directamente a los alvéolos y que son las que más se estudian en la ciudad. Para que se forme una partícula, entonces, puede venir de varias fuentes. Podemos ver de sal marino o que se emite directamente. Pero hay otros gases orgánicos y está el SO2 y el NH3 y los NOx que pueden también ayudar a la formación de partículas. Como tal. Entonces hay partículas que se emiten directamente de algún proceso de combustión, pero también hay gases que están en la atmósfera y que también pueden causar esas partículas.
Dentro de las partículas lo que podemos ver es que hay unas que se emiten directamente, que son las partículas primarias, y que las otras que se forman, que son las partículas secundarias. Las partículas primarias de un proceso de combustión son partículas finas, y ellas son mucho más peligrosas porque tienen sulfato, nitrato, amonio orgánico, compuestos cancerígenos, el carbono elemental, hollín, etc. Las que se forman en la atmósfera pueden también tener unas características muy similares, que se forman a través de los gases que les estaba comentando. Las partículas primarias, que no se forman de la combustión, sino de procesos mecánicos, que son los que ustedes ya más conocen, como movimientos de tierra, como el spray marino, como una erosión volcánica, son partículas un poquito más gruesas y ellas sí tienen una composición química diferente, como tal. Entonces, el efecto en la salud de las partículas de la combustión es mucho más marcado. Estas partículas entonces se van a transformar, ¿sí? Sin embargo, las partículas más pequeñitas pueden viajar mucho a otros locales dependiendo de la turbulencia atmosférica, permanecen mucho más tiempo en suspensión y son aquellas que cuando están haciendo en una obra o está pasando el vehículo por la vía, ellas van a permanecer mucho tiempo y son las que van más efecto a la salud. Incluso se han encontrado partículas de China viajando acá, llegando acá, polvo del Sahara estando acá, que son partículas mucho más finas. ¿Qué pasa con la partícula fina? Puede sufrir una coagulación, una condensación y ahí pues cambiar su composición y sedimentarse. Dependiendo de la turbulencia, dependiendo del viento, puede haber una mayor dispersión de esos contaminantes y dependiendo de las lluvias, si hay lluvias, pues obviamente va a bajar la contaminación. Entonces la característica del aerosol depende también de dónde viene. Si venimos a hablar de que es un aerosol que viene de una resuspensión de suelo, depende de la característica química de ese suelo, si es sílice, magnesio, aluminio, hierro, y las partículas orgánicas como el polen o fragmentos de plantas, entonces son los elementos. ¿Tal? Entonces, si nosotros vemos aquí, si vemos que hay una partícula con bastante sodio, es de sal marina, y si tiene bastante calcio, de cemento. Entonces, cuando hay una fuente de contaminación, se le hace una caracterización química para saber de dónde viene ese tipo de partícula como tal. ¿Sí? Los otros son los bioaerosoles. Los bioaerosoles es un concepto que dice todos los materiales biológicos suspendidos, como bacterias, hongos, virus, polen, y que están en el aire. Ellos tienen muchos riesgos porque pues, pueden causar alergias. Nosotros ya sabemos que el COVID se transmite por el aire, entonces también puede causar posible muerte por patógenos como tal. El origen entonces puede ser afuera en las plantas de tratamiento, en los rellenos sanitarios, en la agricultura o adentro en un hospital, un edificio enfermo, es decir, un lugar con aire acondicionado que empieza a tener hongos y problemas de mala ventilación. Entonces también tenemos el problema de esta pandemia, los aviones, los criaderos de cerdos, las plantas procesadoras de alimentos. ¿Sí? Dentro de los factores ambientales, pues podemos decir que hay la temperatura y la humedad y el tipo de virus van a tener influencia con eso, como tal. Bueno, esta otra información es simplemente para que ustedes sepan que hay una relación entre las partículas atmosféricas y los virus. Es decir, hay virus muy pequeñitos que se pueden asociar a la partícula. Entonces, si ven un virus, miren el tamaño del virus en relación con el PM10 y el PM2.5. ¿Sí? Bastante pequeño, como tal. ¿Sí? Entonces, los pólenes y las esporas de hongos y las bacterias tienen diferentes tamaños y el virus. Y las partículas también, van partículas ultra finas, las finas y las gruesas. Y las finas, por ejemplo, miren que tiene hollín, tiene sulfato, tiene virus y bacterias. Entonces, por eso es tan preocupante porque es lo que nosotros podemos respirar como tal. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, lo que yo les estaba comentando, cuando tose, la persona tose, esa gota puede llegar, y esto sí me gustaría dárselos un poquito más en detalle, si es posible. Y ahí están los virus. Y esta gota es la que supuestamente cae, pero aparte de esa gota grande, también hay partículas muy pequeñitas cuando nosotros instalamos estornudamos, y esas pueden quedar en el aire y contaminar a los demás. Lo vemos aquí. Entonces las gotas más gruesitas las caen a menos de 1 metro, pero las otras sí pueden permanecer mucho más tiempo y contaminar a la persona. Así es de más de 1 metro. Por eso es tan importante que todos usemos un buen tapabocas, que no usemos cualquier tapabocas. ¿Ok? Entonces, la generación de la carga viral depende de lo que estemos haciendo. Cuando estamos dando una clase, el profesor pues obviamente va a tener una carga viral mayor que ustedes que están callados. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Tener un buen sistema de ventilación,
tenemos sistemas de aire centrales con muy buena ventilación, que no haya recirculación del aire y sin su defecto, entonces ponerles un filtro o un purificador de ambiente que nosotros llamamos. Bueno, el otro contaminante que existe es el hollín. El hollín son partículas de carbono aglomerados a las que se les puede absorber HAP. Son portadores de HAP en el sistema respiratorio y entonces de hidrocarburos aromáticos tóxicos que son cancerígenos. El hollín, como les decía, que es el carbono negro, viene de todas estas fuentes que ustedes ven aquí. Viene de un camión, viene de una retroexcavadora, viene de la producción de asfalto, viene de la producción de ladrillos y ese hollín es el que puede estar causando problemas en el cambio. El carbono negro entonces consiste en esas partículas con diámetros que varían de 5 a 20 y el SO2 es el otro contaminante, ya para terminarles esta partecita, donde viene de combustibles fósiles que tengan azufre y devuelve toda esa azufre a la atmósfera. El ozono es otro contaminante. Este ozono se forma aquí abajito, que es el ozono troposférico, no es el ozono troposférico, y es un gas incoloro formado por complejas reacciones en la atmósfera. Como tal, y se forma por la reacción entre compuestos orgánicos volátiles y NO2. El NO2 es uno que se emite por la combustión de altas temperaturas de combustibles y reacción entre oxígeno y el nitrógeno. El otro son los hidrocarburos. Los hidrocarburos vienen más que todo de los gases de escape o de cualquier tipo de combustión o algún tipo de solvente. Tiene un olor también bastante desagradable. Las fuentes entonces de estos hidrocarburos, tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos que les comentaba a ustedes, que viene de la incineración, viene de las quemas de carbones, viene incluso de la planta de asfalto. Los compuestos orgánicos volátiles, entonces, como les pueden ver, hay una gran cantidad y se forman porque están en forma de vapores, por eso le dicen compuestos orgánicos como tal, volátiles, y ellos dan, digamos que, bastantes olores como tal, es decir, que se forman por la evaporación solvente. Entonces, cuando estén en una construcción, podemos tenerlo de equipos no rodados, que no ruedan en la carretera, pero que son maquinarias de vehículos o de uso de solventes. Uso de solventes que se usa también mucho en la construcción, como son las pinturas, los barnices, los pegamentos y algunos dispersantes. Como tal. El otro tipo de contaminación es la causada por los vehículos. Los vehículos emiten muchos compuestos orgánicos volátiles, emiten también mucho material particulado, emiten mucho NO2 y resuspenden bastante el asfalto porque la llanta, pues al pasar por el asfalto o pasar por el pavimento, pues va a resuspender todas esas partículas que están ahí. Incluso es tanta la contaminación que se vio un poquito que durante la pandemia en algunos puntos que había mucho tráfico bajó un poco. No se vio tanto porque tuvimos muchas quemas, lamentablemente a Isla Salamanca durante la pandemia la gente aprovechó para tener quemas. Y lo que sí hemos visto es que después de que se retomó, después de la pandemia se retomó el tráfico, aumentó significativamente que comparado que durante la pandemia. ¿Qué significa eso? Significa que hay bastante contaminación vehicular que está causando problemas de calidad del aire en la ciudad y esto fue en Barranquilla como tal. Contaminación entonces por parte de los vehículos, se puede que tiene muchos tóxicos urbanos y estos tóxicos urbanos son causantes incluso del 42% de toda la contaminación que están en las ciudades. Entonces es muy importante entender eso como tal. ¿Okay? Entonces, aquí también pueden ver las diapositivas auxiliares que explican muy bien esta segunda parte como tal.